variedades. Ahora, otro aspecto que debemos recordar antes de entrar a funciones es recordar qué es la notación. La notación sabemos que viene de una palabra griega que es notare y significa escribir. Por consiguiente, no olvidemos que la notación es la escritura de la química, ¿no es cierto? En cuanto a símbolos, en cuanto a fórmulas. En cambio, nomenclatura viene de la palabra griega nomen, que significa nombre. Entonces, sabemos que la nomenclatura es la parte de la química que se ocupa de dar nombre tanto a los elementos como a las fórmulas. Y sabemos que en notación, ¿cómo se escriben los elementos? Se representan a través de símbolos. Los elementos se representan a través de ¿qué? De los símbolos. Estas palabras no debemos olvidar. Y los compuestos se representan a través de ¿qué? A través de fórmulas. Ahí está, ¿no? Entonces, sabemos que los símbolos no son más que representaciones de los nombres de los elementos y que siempre debe empezar con una mayúscula. Por ejemplo, aquí tenemos al carbono, tenemos al calcio, tenemos a cadmio, por ejemplo. Si analizamos, siempre van a tomar su primera mayúscula. Y en el caso de que tengan dos, la segunda tiene que ser minúscula. En el caso de calcio, si nos fijamos aquí, tenemos la primera mayúscula siempre y la segunda, que es su primera minúscula, va a ser, ¿no es cierto? Y en el tercer caso de cadmio, si nos fijamos, ya no viene a ser su primera minúscula, viene a ser lo que se llama la minúscula intermedia. Pero hay casos donde no responde justamente al nombre que lleva, sino debemos acudir, por ejemplo, al nombre en griego o latino que presentan los elementos. En el caso de hierro, viene de la palabra ferrum y justamente toma la primera letra y la mayúscula y la primera minúscula, el caso de hierro, porque si analizamos hierro, ¿de dónde sacaría el símbolo? No, si no saca de su nombre en griego o Sabemos también que las fórmulas no son más que la representación de una molécula de compuesto. Por ejemplo, si tengo la fórmula del agua, está representando una molécula de compuesto. Se supone que aquí adelante hay un número 1, pero si se me ocurre cambiar, ya no tengo 1, tengo 2. Entonces, ¿qué elementos intervienen en esta fórmula? Como podemos ver, intervienen los símbolos, que no son más que representaciones de los elementos. Interviene el subíndice. ¿Qué me indica el subíndice? Y me indica el número de átomos que tiene el elemento. Y el número grande que estaba acá adelante, que sería el 1, es el coeficiente que me indica el número de moléculas que tiene el compuesto. En cuanto a la nomenclatura, recordemos que toma justamente de un nombre en griego latino, nomen, que significa nombre. Por consiguiente, la nomenclatura estamos recordando que no es más que darle nombre tanto a los elementos como a compuestos. Como debemos conocer la tabla periódica de elementos, existen elementos cuyos nombres tal vez ignoramos cuál es su origen, pero sin embargo debemos acudir a algunos. Por ejemplo, tenemos al elemento einsteinio. ¿De dónde sacó su nombre? Justamente fue en homenaje a un físico eminente, Albert Einstein. Entonces es en homenaje a científicos. Tenemos en homenaje a planetas, por ejemplo. Tenemos Mercurio. Mercurio sabemos que es un planeta, ¿no es cierto? Entonces,